que la insulina tiene la característica de eliminar el potasio también, de la parte intracelular hacia la parte extracelular, y cuando llegamos a la diuresis osmótica, pues vamos a hacer mayor liberación de potasio a través de la excreción urinaria, ¿ya? La diarrea aguda infecciosa, esto es más fácil de explicar, creo. En el caso de la diarrea, pues, esencialmente con el líquido que vamos a tener, ahorita me voy a recordar, ya. En el caso de la diarrea intensa, todas las pérdidas que vamos a tener de todos los electrolitos como tal, pues lo más importante que vamos a tener considerando este tipo de desequilibrio hidroelectrolítico es la gran cantidad de pérdida de bicarbonato. ¿Por qué de bicarbonato? Porque relacionado con la capacidad de reabsorción de bicarbonato en la parte intestinal, pues los procesos infecciosos en la parte gastrointestinal van a hacer que tengamos una pérdida constante. Entonces, como tenemos una disminución de bicarbonato, nos va a llevar a que, o sea, si es una diarrea intensa, tal cual te dice la literatura, nos puede llevar a un proceso de trastorno ácido base, que va a ser esencialmente acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque estamos perdiendo demasiada cantidad de bicarbonato, ¿ya? Por eso que más o menos les ha debido ocurrir a ustedes, los que vienen del Perú o de cualquier otro país, las comidas entre países son muy diferentes, a pesar de que haya chicharrón aquí, en Perú, en Ecuador, en México, los chicharrones no son ni siquiera similares en ninguno de los países, ¿ya? Por el cual, este tipo de alteraciones de la alimentación nos puede llevar a procesos de la enfermedad del viajero, se llama, en la cual empiezan a tener diarrea principalmente, como si tuvieran una intoxicación alimenticia. ¿Por qué? Porque no hay una adaptación adecuada a este tipo de alimentos, ¿ya? Entonces, en su primera semana o 2 semanas seguramente tenían muchos trastornos gastrointestinales, náuseas, diarrea, etcétera, etcétera. No en todos, obviamente. Acidosis respiratoria, señor Q. Sí, acidosis respiratoria. Si han llevado fisiología respiratoria como mandaba, entonces es fácil de explicar, ¿no? En la acidosis respiratoria, relacionado con los trastornos obstructivos, tenemos que recordar la parte de la relación ventilación-perfusión, ¿ya? En la cual, cuando tenemos una disminución de la relación ventilación-perfusión menor a 0.8, ¿hacia dónde estamos yendo? 0.8, si estamos acercando. Relación ventilación-perfusión. Y si es mayor a 0.8, ¿qué estamos haciendo? Perfusión. Qué bien. ¿Cómo era? Yo tengo una pregunta profunda. En los pacientes con enfermedad, se los voy a dejar más fácil. ¿Cuáles son los pacientes más habituales que tienen o que pueden formar enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Ya, fumadores crónicos, pero hay otras causas aparte de, ya, en la cual la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se divide en dos patologías, que va a ser la bronquitis y el enfisema. Entonces, estos van a ser, o la característica que vamos a tener en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una disminución del lumen a través de la vía respiratoria, ¿ya? Por el cual en algún punto puede ser tan severo que ya no haya un flujo laminar en esta zona respiratoria, por el cual no hay un intercambio hematogaseoso esencial, ¿ya? Entonces eso significa que en ciertos alveolos vamos a tener alteraciones de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2, ¿ya? Por el cual, para llamarlo acidosis respiratoria, significa que tenemos mayor cantidad de formación de hidrogeniones. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión parcial de CO2. ¿Por qué hay un aumento de la presión parcial de CO2? Los glóbulos rojos, al no unirse con el oxígeno, no pueden unirse correctamente con el agua, entonces no pueden formar la hidroxigenasa.
Deshidroxi... Entonces, al separarse, Eso hay es. menos No, cantidad deshidro... A ver, Sí. en los trastornos obstructivos traten de recordar este aspecto que no sé si les habrán enseñado así. Trastornos obstructivos, trastornos restrictivos. Trastornos obstructivos. Si yo aperturo la vía natural por donde tiene que salir el agua, ¿va a salir toda el agua, sí o no? Sí, pero ¿qué pasa si yo cierro, como está cerrado, esta botella y empiezo a pinchar con una aguja en la base de la botella y se va a poder liberar todo el agua, sí o no? Pero De manera Sí, muy pero no. lenta. ¿Cómo es sí, pero no? No, de manera Vamos a lenta. tener una liberación disminuida de la cantidad de agua, por el cual, si yo he hecho todo el agua a partir de esto, significa que puede salir absolutamente todo, pero si yo estoy esperando que salga todo el agua y lo vuelvo a rellenar con agua de la pila, qué sé yo, eso significa que otra vez se va a volver a llenar a pesar de que tenemos una salida por debajo, ¿ya? En los trastornos obstructivos es similar. ¿Por qué? Porque la característica del patrón obstructivo es que tengamos un aumento del volumen Ah, sí está bien. residual, ¿ya? Del volumen residual. Entonces, este incremento del volumen residual hace que tengamos un aumento de la presión parcial del CO2 también, por el cual el aumento de la presión parcial del CO2 va a tener la característica de mayor formación de hidrogeniones a partir de trastornos respiratorios. Por eso nos va a llevar a tener acidosis respiratoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque el trastorno obstructivo que tenemos en esta patología nos va a hacer que en el trastorno de presiones, pues como hay una disminución del volumen, ya no puede salir toda la cantidad de oxigenación que debería salir a través por el trastorno inflamatorio esencial. Entonces, eso significa que va a aumentar las presiones parciales. ¿Cuáles? El CO2 es el que en mayor cantidad, desde la parte vascular de los capilares, representa comparación del oxígeno. Solo el oxígeno es mayor cuando llega hacia el alveolo, ¿ya? Entonces, como hay un aumento del volumen residual, aumenta también la presión parcial del CO2. Así funciona, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso, los que fuman y no se detienen, pueden llegar a un proceso de acidosis respiratoria, que eso ya es muy severo. Doc, una pregunta. Y por ejemplo, a una persona normal le podría dar el tipo de acidosis respiratoria si, por ejemplo, se encuentra en un sitio cargado de dióxido de carbono. Por ejemplo, en las calles, cuando los carros pasan, ese tipo de humo que desata. Es diferente, porque lo que tú me estás diciendo es que en la parte de intercambio hematogaseoso no hay un acúmulo de CO2, porque lo de los carros no es CO2, es monóxido de carbono. Entonces, lo que ocurre en estos casos es que el eritrocito, que no tiene la capacidad de almacenamiento de CO2 en gran cantidad como crees, sino que en vez de que tengamos moléculas de oxígeno, va a empezar a competir con moléculas de monóxido de carbono, ¿ya? Por el cual es peligroso, sí, por supuesto, es súper peligroso, pero no te va a llevar a una cetoacidosis respiratoria, una acidosis respiratoria por el monóxido de carbono como tal, sino antes de llegar a la acidosis va a causar una hipoxia, ¿ya? Te va a causar una hipoxia. Por eso en las ciudades más contaminadas sí o sí tienes que usar barbijos, porque la cantidad de contaminación que tenemos pues hace este proceso, que tengamos una competencia entre las moléculas de oxígeno y las moléculas de monóxido de carbono. ¿Y en caso del polvo, doctor? El polvoso es diferente porque estaría relacionado que tienes bronquitis crónica, ¿ya? Sería más alérgico. Claro, puede estar asociado con la parte que ya habíamos llevado, que el proceso inflamatorio sea tan severo que puede estar asociado con un patrón obstructivo, ¿ya? Pero ya habíamos visto que en esos casos es más que todo porque tiene un estímulo constante, ¿ya? La rinitis alérgica, la rinitis alérgica nos puede llevar a un proceso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, lo cual es peligrosísimo. Así que, por favor, tengan mucho cuidado. En el caso de infarto agudo miocardio, esto sí lo noto al principio,
Infarto, ácido respiratorio. Bueno, esto es fácil de explicar. El infarto agudo de miocardio, ¿por qué estaría relacionado con trastorno respiratorio? Es muy fácil. ¿Con cuál dijo? ¿Por qué? ¿Con cuál dijo? ¿Por qué la parada cardíaca está relacionado con acidosis respiratoria? Por La falta de captación de oxígeno en los diferentes tejidos va a hacer que tengamos una alteración en el intercambio hematogaseoso. Además de que a partir de la parte proinflamatoria tenemos la capacidad de liberación de interleucina 4, interleucina 10, interleucina 13 y el factor de necrosis tumoral alfa, por el cual, muy similar a lo que ocurría en la cetoacidosis diabética, cuando vuelve de la parada cardíaca, podemos estar frente a un trastorno ácido base, ¿ya? O sea, no se detiene con la parada cardíaca por si acaso, sino que esto puede continuar, ¿ya? Puede continuar, por el cual tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando frente a la parada cardíaca, que lo más común de la parada cardíaca es el infarto agudo de miocardio, que este sí es a través de la formación de trombos, ¿ya? Tromboembolias. ¿Cuál sería otra causa? Han llevado fisiología cardiovascular, ¿no? Insuficiencia, ¿no? Sí. Insuficiencia cardíaca, pero la insuficiencia es a partir de... Ya, entonces... ¿Qué? El shock es un descontrol, que lo van a ver cuando llevemos. El shock es a causa de también, es un descontrol que nos lleva a un diagnóstico final de muerte, básicamente. Podría ser aterosclerosis, no está mal. Podría llevarte a parada cardíaca. ¿Qué más? A ver, se los voy a dejar fácil. Hipertensión. La hipertensión no necesariamente. Todo lo que dañe el miocardio, todo lo que dañe vasos grandes relacionados con la función cardíaca, está asociado a que nos puede llevar a una parada cardíaca. La hipertrofia ventricular nos puede llevar a una parada cardíaca. Se me dio el nombre ahorita. Síndrome de Takotsubo, que es tristeza extrema, en alguna literatura lo mencionan así, nos puede llevar a la parada cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una lesión en el endotelio a través de la formación de endotelina, ¿ya? En la cual, pues, esta depresión extrema sí te puede llevar a la parada cardíaca. Por el cual hay múltiples causas, pero eso significa que a partir de la parada cardíaca tenemos que hacer un seguimiento adecuado a ese paciente. Supongamos que ocurre lo que ocurrió esa vez, y ojalá nunca más vuelva a ocurrir, aunque fue muy extraño, que a uno de los estudiantes le da alguna parada cardíaca. Sí, se ha ocurrido, a alguno de los estudiantes le da una parada cardíaca por la edad que tienen. Entonces ahí no solamente tenemos que hacer la reanimación cardiopulmonar, sino que también el posterior a la reanimación cardiopulmonar tenemos que determinar si no hay un desequilibrio ácido-base, no hay un desequilibrio electrolítico, lo que sea que lo haya llevado a la parada cardíaca con la edad que tienen. ¿Por qué? Porque no pueden tener hipertensión, diabetes y todos los factores de riesgo asociados más comunes. ¿Qué? Alcalosis metabólica, si no me equivoco. Sí, alcalosis metabólica, es fácil de explicar igual. A través de los vómitos, lo que va a pasar es que vamos a tener pérdidas de todos los electrolitos también, ¿ya? En la cual la pérdida de hidrogeniones, pérdida de cloro, pérdida de sodio y agua, en la cual la pérdida de hidrogeniones hay un aumento de intercambio tubular en el contratransporte de hidrogenión potasio, en la cual no solamente nos puede llevar a los trastornos nerviosos, sino también que nos puede llevar a procesos de hipopotasemia o hipocalemia, ¿ya? Por el cual a partir de la pérdida de hidrogeniones hacemos un estímulo a la reabsorción tubular proximal de bicarbonato, y por el cual, por eso estamos frente a una alcalosis metabólica. ¿Por qué? Estamos teniendo pérdida de hidrogeniones y estamos a la misma vez teniendo un aumento de niveles de bicarbonato, ¿ya? Por el cual, ¿cuáles serían las causas más habituales de vómitos?
No, a ver, respira. ¿Por qué están tan cansados? ¿Está bien cargada la mente? No. Ahora es esa ventana. Yo no me quiero resfriar, así que por eso no. Por eso no he abierto esta ventana, porque no me quiero resfriar. Un break. Causas más comunes de vómitos. El gel no es tan común. Pero puede ser, no, eso es una signo de sintomatología. Infecciones estomacales o intoxicación. Ya, bien, infecciones, número 1. Infecciones gastrointestinales es el que normalmente puede estar asociado a través del proceso inflamatorio para los vómitos. Cuando aprendamos la parte de los vómitos, vamos a ver cómo funciona esta parte. Es interesante. Lo segundo, intoxicaciones alimenticias principalmente, también puede ser. Trastornos psiquiátricos también puede ser. Por ejemplo, bulimia. La bulimia está asociado a, es decir, si te toca un paciente bulímico, pues no solamente tenemos que pensar en el trastorno psiquiátrico, sino que también este paciente puede llegar a una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Alcalosis metabólica. Ya. Esto es. Hipopotasemia. Bueno, es más fácil de explicar. ¿Cuánto me falta? Todo esto. Ya falta. Qué bien, justo a tiempo. Entonces, relacionado con los trastornos de pérdida de potasio, pues a través de las alteraciones, esta es la parte esencial que tenemos relacionada con los vómitos, ¿ya? Que igual, o sea, nos podría llevar a un proceso de hipopotasemia en la cual el contratransporte de mayor absorción de hidrogeniones, porque hay una gran pérdida a partir de trata de recuperar los hidrogeniones que estamos perdiendo, pero como estamos frente a un contratransporte, hace que el potasio, que es intracelular esencialmente, pase hacia la parte extracelular, por el cual en la parte renal, este sí estaría asociado para la eliminación posterior hacia la parte renal, ¿ya? Por el cual tenemos pérdidas a través de los vómitos de hidrogeniones y por este proceso también tenemos pérdidas de potasio. Por eso en el anterior cuadro nos refiere que podemos llegar a una alcalosis metabólica y a un proceso de hipocalemia, ¿ya? En la cual la insulina, y este es el cuadro de insulina, tiene la característica de tener una disminución de las cantidades de potasio. ¿Por qué? De la parte extracelular va a pasar hacia la parte intracelular de manera mucho más efectiva cuando colocamos la insulina, es a través del contratransporte de la bomba sodio-potasio TPasa, ¿ya? Pero la insulina y los beta-agonistas van a tener la característica de que esta función que tenemos de contratransporte de hidrogeniones potasio, pues tengamos una disminución de el potasio y una disminución de los hidrogeniones también, ¿ya? Entonces, tenemos dos vías diferentes en las cuales los trastornos del potasio nos pueden llevar también a trastornos de alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Esto es más sencillo de entender. Alcalosis respiratoria, ¿por qué alcalosis respiratoria? Tenemos más o menos cantidad de formación de hidrogeniones o bicarbonato. Menos. ¿Por qué? ¿Por qué la altura? Porque sí. Bien, disminución de la presión parcial de oxígeno, aumento de la presión parcial de oxígeno, que esto va a ser mucho más dificultoso en la parte del intercambio hematogaseoso, que podamos relacionarlo para hacer efectiva el intercambio hematogaseoso, ¿ya? Entonces, entre más alto, a muy alta altitud, esto significa que va a ser mucho más difícil hacer una captación de oxígeno adecuada, por el cual, como eliminamos esta vía de formación de hidrogeniones, ¿qué es lo siguiente que nos va a pasar? O sea, como hay una disminución del CO2, el intercambio hematogaseoso va a hacer que tengamos un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Hay menos oxígeno, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Respirar más, bien, respirar mucho más. Entonces, eso significa que
este proceso de hiperventilación nos puede llevar a que tengamos una disminución de la presión parcial del CO2. ¿Por qué? Porque necesitamos más oxígeno y tenemos más liberación de CO2. A partir de este proceso, creo que tenía el cuadro para esto. ¿Por qué? Pues esto están atrás. Ya, me sirve igual. Así funciona, o así es como deberían saber la fisiología respiratoria, en la cual el CO2 que va a pasar desde la célula del capilar endotelial, vamos a tener 3 vías que vamos a tener: el CO2 disuelto, el CO2 para conversión en bicarbonato de hidrogeniones. Relacionado con el eritrocito, entra el CO2, en la cual a partir de la se me dio el nombre, anhidrasa carbónica, si no me equivoco, vamos a tener la formación y división para el bicarbonato y los hidrogeniones. Entonces, en el caso del eritrocito, vamos a tener un contratransporte que va a pasar el cloro hacia el eritrocito y el bicarbonato va a ir hacia afuera, en la cual los hidrogeniones tienen la característica de hacer una mayor liberación de las moléculas de oxígeno también, por el cual todo este proceso es esencial para mayor cantidad de oxigenación, por el cual hay una disminución de la presión parcial del CO2, ¿ya? Eso significa que no hay tanto CO2, significa que este proceso se reduce. No tenemos formación de bicarbonato, pero tampoco tenemos formación de hidrogeniones. Pero entonces, ¿por qué se vuelve alcalosis metabólica, alcalosis respiratoria? ¿De dónde saca el bicarbonato? No, sí, la palabra esencial. ¿De dónde saca el bicarbonato si ahora no tenemos bicarbonato? Del riñón. Bien, del riñón. Esencialmente, ¿por qué? Porque hay mayor recaptación de bicarbonato y mayor formación de nuevo bicarbonato a partir de un trastorno respiratorio, ¿ya? ¿Por qué? Porque si fuera diferente, que hay un estímulo en el riñón y todo lo demás está normal, para tener mayor formación de bicarbonato, neobicarbonato y mayor recaptación de bicarbonato, eso sería una alcalosis metabólica, ¿ya? Pero esto esencialmente es un trastorno respiratorio. Y dentro de la anemia, bueno, que eso ya es lo último, dentro de la anemia, pues vamos a tener una disminución de la cantidad de, ¿qué es anemia? Cantidad de la hemoglobina. Por favor. Cuito. ¿Qué es anemia? Disminución de la cantidad de hemoglobina. Ya, disminución de la cantidad de hemoglobina, en la cual podemos tener varios procesos a través de, que puede ser la pérdida sanguínea o a través de la hemólisis. Entonces, a partir de la anemia vamos a tener un proceso de hipoxia celular, ya, en la cual vamos a tener que hacer un aumento de la viscosidad sanguínea disminuida, en la cual, como tenemos una disminución o hay una hipoxia celular, también vamos a tener que hay una disminución de la cantidad de eritrocitos, ¿ya? Es decir, los procesos anémicos van a hacer que este proceso se altere, por el cual, mucho más común, principalmente relacionado con la anemia ferropénica en las mujeres. Por eso, cuando tienen trastornos anémicos, empiezan a tener sueño, ya constantemente. O sea, no solamente ahora que la hora está concentrada, sino que cuando tienen los procesos anémicos, ya no hay esta formación, y por el cual el estímulo para mayor capacidad de liberación de oxígeno ya no es el adecuado, ¿ya? Por eso mujeres y varones, mujeres pues es más común por obvias razones, en los varones si han tenido pérdida sanguínea de algún tipo o un proceso de hemólisis cerebral, en la cual el proceso de hipoxia celular es el trastorno esencial que vamos a tener, y a partir de la hipoxia celular vamos a tener un proceso de taquipnea o hiperpnea, ¿ya? En la cual lo que ocurría en los procesos de altura, como no podemos respirar, como no hay un proceso de oxigenación celular adecuado, tenemos que incrementar la frecuencia respiratoria. Entonces esto también nos puede llevar a un proceso de alcalosis respiratoria, ¿ya? Solo por eritrocitos, pero es a partir de otro proceso. Eso es lo interesante de los trastornos ácido-base. Es tan complejo, tan complejo, que podemos surgir a partir de muchos procesos. Muy bien.